Imagina ser uno de los hombres más poderosos del Imperio Español después del rey y terminar huyendo por tu vida, perseguido como un traidor y asesino. Esta es la historia de Antonio Pérez del Hierro, el consejero que pasó de ser la mano derecha de Felipe II a su peor enemigo, hijo ilegítimo de Gonzalo Pérez, también consejero real, implicado en el asesinato del secretario personal de don Juan de Austria. Y lo peor de todo, él fue uno de los creadores de la leyenda negra que todavía persigue a España. Pero, ¿cómo un importante secretario real pudo engañar al monarca más poderoso de su época y más tarde crear la leyenda negra? Antonio Pérez nació en un entorno marcado por el poder y la intriga. Hijo ilegítimo de Gonzalo Pérez, secretario de Carlos I, su origen fue cuidadosamente disfrazado para evitar el escándalo en una sociedad obsesionada con la pureza y el linaje. Sin embargo, esta sombra sobre su nacimiento no le impidió recibir una educación excepcional. Estudió en algunas de las universidades más prestigiosas de Europa, como Lovaina, Salamanca y Padua, donde se formó en Derecho, Política y Humanidades. Desde joven, demostró un talento innato para la retórica, la persuasión y la manipulación, cualidades que lo convertirían en una de las figuras más influyentes y peligrosas de su tiempo. La España de Felipe II era el epicentro del poder mundial, un imperio inmenso gobernado con mano de hierro por un monarca meticuloso y desconfiado. La corte estaba llena de intrigas, favores y traiciones, y Antonio Pérez supo navegar ese mundo con maestría. Gracias a su inteligencia y su habilidad para tejer alianzas, se ganó la confianza del rey, quien lo nombró secretario de Estado, otorgándole un acceso privilegiado a los secretos del gobierno. Con el tiempo, su influencia creció hasta el punto de convertirse en la mano derecha del monarca, participando en decisiones clave para el destino del imperio. Sin embargo, su ambición y su falta de escrúpulos lo llevarían a cometer errores fatales, enfrentándolo con el hombre más poderoso del mundo y sellando su destino como uno de los traidores más infames de la historia de España. En la primavera de 1578, Madrid se estremeció con un crimen que cambiaría el curso de la historia. Juan de Escobedo, secretario personal de don Juan de Austria, apareció muerto en las calles de la capital, asesinado a puñaladas en circunstancias misteriosas. La noticia corrió como pólvora por la corte, y las sospechas no tardaron en surgir. ¿Quién querría eliminar a un hombre tan cercano al hermanastro del rey? Las miradas pronto se dirigieron a Antonio Pérez, el influyente secretario de Felipe II, cuya relación con Escobedo se había vuelto tensa y peligrosa en los últimos meses. Los rumores señalaban que Pérez había conspirado para eliminar a Escobedo, temiendo que sus intrigas políticas fueran descubiertas. Se decía que el secretario había convencido al rey de que Escobedo era una amenaza para la estabilidad del reino, sugiriendo su eliminación como un mal necesario. Pero cuando el asesinato ocurrió, Felipe II no tardó en reaccionar. Ordenó una investigación y, aunque en un principio parecía dispuesto a proteger a su hombre de confianza, pronto comenzó a dudar. Lo que parecía un ajuste de cuentas político se convertiría en una trampa mortal para Antonio Pérez, quien pasaría de ser el consejero más influyente de la monarquía a un fugitivo perseguido por el propio rey. Felipe II, siempre cauteloso y desconfiado, comenzó a atar cabos. Documentos secretos filtrados, decisiones tomadas a sus espaldas y un asesinato que cada vez parecía menos justificable. La sombra de la traición se cernía sobre Antonio Pérez y el monarca ya no podía ignorarla. Pronto descubrió que su secretario no solo había conspirado contra Escobedo, sino que también había estado vendiendo información clave a sus propios enemigos dentro y fuera de la corte. Lo que alguna vez fue confianza absoluta se convirtió en sospecha y finalmente en condena. El castigo no tardó en llegar. En 1579, Pérez fue arrestado y llevado a juicio, acusado de corrupción, traición y complicidad en el asesinato de Escobedo. Su influencia, que antes parecía inquebrantable, comenzó a desmoronarse. Sus aliados se distanciaron, sus enemigos aprovecharon la oportunidad para atacarlo y por primera vez en su vida, el maestro de la intriga se vio acorralado. La caída de Antonio Pérez ya no era solo una posibilidad, era un hecho inminente. Antonio Pérez, siempre astuto y con contactos aún leales, logró lo impensable: escapar de su prisión en Castilla y huir a Aragón, donde los fueros locales le ofrecían una oportunidad de sobrevivir. En Zaragoza, se presentó como un perseguido político, víctima de la tiranía de Felipe II. Aprovechando la tensión entre Castilla y Aragón, supo manipular la situación a su favor, convirtiéndose en el símbolo de la resistencia contra el poder absoluto del rey.
Mientras tanto, Felipe II, decidido a castigarlo, presionó a las autoridades aragonesas para que lo entregaran, desencadenando un conflicto político que pronto se tornó en revuelta abierta. El enfrentamiento entre el monarca y Aragón escaló rápidamente. La Inquisición intentó arrestar a Pérez, pero el pueblo zaragozano, inflamado por su discurso contra la opresión castellana, se levantó en su defensa. Sin embargo, su suerte no duraría mucho. Cuando la presión del rey se hizo insoportable y su situación se volvió insostenible, Pérez hizo lo que mejor sabía hacer: escapar una vez más. Huyó a Francia, donde fue recibido como un héroe por los enemigos de España. Allí, en tierra extranjera, encontró un nuevo propósito: difundir las historias más oscuras sobre Felipe II y alimentar el mito de la leyenda negra. Viendo que su único camino era aliarse con los enemigos de España, ofreció sus servicios a Enrique IV de Francia, convirtiéndose en informante y consejero del rey. Con su vasto conocimiento de los secretos de la corte española, pasó de ser un traidor fugitivo a una pieza clave en la guerra propagandística contra Felipe II. Pero su mayor arma no fue la espada ni la intriga política, sino la pluma. A través de libros y panfletos, Pérez desató su venganza personal. En sus escritos, retrató a Felipe II como un monarca despiadado, un tirano paranoico obsesionado con el poder y la sangre. Estas historias, exageradas y bien construidas, encontraron un público ávido en Europa, donde crecían las rivalidades con España. Así, con cada página, ayudó a dar forma a lo que hoy conocemos como la leyenda negra, una imagen de la monarquía hispánica que sobreviviría siglos, manchando la reputación del imperio más poderoso de su tiempo. Antonio Pérez, el hombre que había estado en el centro del poder y la intriga, terminó por agotar la paciencia de sus protectores. Sus mentiras, exageraciones y su constante juego de lealtades hicieron que incluso Enrique IV de Francia dejara de confiar en él. Poco a poco, perdió influencia y aliados, quedando relegado al olvido. Sin recursos ni poder, Pérez pasó sus últimos años sumido en la miseria. Murió en París en 1611, sin gloria ni reconocimiento, traicionado por la misma astucia que lo había elevado. Su legado, sin embargo, sobrevivió en sus escritos, envenenando la imagen de España por siglos y asegurando que su sombra persistiera en la historia mucho después de su muerte. Antonio Pérez no solo traicionó a Felipe II, sino que con sus escritos sembró la semilla de la leyenda negra. Sus relatos exagerados y tergiversados sobre la monarquía española fueron aprovechados por los enemigos de España para difundir la imagen de un país cruel, fanático y represor. A través de sus panfletos, España pasó a ser vista como un reino despótico donde la Inquisición aterrorizaba a la gente y el rey eliminaba a todo aquel que lo desafiara. Estas mentiras fueron utilizadas por Inglaterra, Francia y los Países Bajos para justificar sus propias guerras contra España y pintar a Felipe II como un monstruo. Lo que Antonio Pérez escribió fue recogido y amplificado por propagandistas extranjeros, dando lugar a la imagen de una España oscura y brutal que, hasta el día de hoy, muchos siguen creyendo. Antonio Pérez murió en la pobreza y el olvido, pero sus mentiras sobrevivieron. Lo que empezó como una venganza personal se convirtió en el mayor ataque propagandístico de la historia contra el Imperio español. Si quieres más historias como estas, suscríbete y dale me gusta. Y deja tu opinión en los comentarios.